Bien, viewers contrapunteros, seguimos precisamente en la mesa de análisis después de desahogar, vaya, jornada de información muy violenta, hay que decirlo. Y bueno, ya estamos instalados en la mesa de análisis y me da muchísimo gusto saludar nuevamente en este espacio noticioso a Marta Tagle. Ella es feminista, ex diputada federal, a quien le agradezco la verdad muchísimo, muchísimo que esté con nosotros. Buenas noches, Marta, ¿cómo estás? Muy bien, Francisco, con mucho gusto saludarte. Muy buenas noches. Oye, en estos momentos se está conectando Verónica Cruz. Ella es directora de el Centro de Defensa de Derechos Humanos y de las Mujeres, Las Libres. Vero, ¿nos escuchas? Bien, nosotros no te escuchamos. A ver si le puedes por ahí activar tu micrófono. ¿Nos escuchas, Vero? Pues, ¿puedes hablar un poquito? Hola, sí. Ahí está, perfecto. Ya te escucho a la Hola, perfección. Marta. Hola, Verónica, muy buenas noches. Buenas noches a las Hola, dos. buenas noches. Oigan, íbamos a tener entre nosotros a Melisa Fernández Chagoya. Ella es profesora investigadora en el Colegio de Derechos Humanos y Gestión de Paz de la Universidad del Claustro de Sor Juana, pero desafortunadamente no pudo estar con nosotros, pero nos mandó su posicionamiento en un video muy breve. Quisiéramos que lo escucháramos rápidamente y enseguida comenzamos precisamente pues a analizar el tema con ustedes dos, con Marta y Verónica Cruz. ¿Me permiten, chicas? Claro. Genial, escuchemos entonces a Melisa. Buenas noches, mi nombre es Melisa Fernández Chagoya, soy profesora investigadora en el Colegio de Derechos Humanos y Gestión de Paz de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Gracias por su invitación y a continuación les compartiré un poco del análisis que he hecho frente al fenómeno que estamos viviendo en el estado de Guanajuato. Bien, si bien es cierto que últimamente Guanajuato ha sido un foco rojo, ¿no? Un foco de atención por los medios de comunicación, sobre las prácticas tan violentas derivadas del crimen organizado en nuestro país, hay algo que llama particularmente la atención, ¿no? Y esto tiene que ver con una generalización de un fenómeno de violencia estructural contra las mujeres. Esto es, en México 11 mujeres son asesinadas al día, de acuerdo con la Organización de Naciones Unidas, ¿no? Guanajuato en 2 días superó la cantidad de 11 mujeres asesinadas al día, ¿no? En Guanajuato se asesinaron a 12 mujeres, dolosamente además, pues, ¿no? En lapso de 2 días. Este fenómeno es de suma importancia. Si bien no es nuevo que el estado de Guanajuato esté azotado por una violencia derivada del crimen organizado, lo que llama la atención y hay que prestarle particular atención son estos feminicidios provocados en cierta medida por la desorganización de los cárteles, ¿no? Cuando digo desorganización de los cárteles, me refiero a que está ocurriendo un fenómeno que Gayle Rubin denomina el tráfico de mujeres. Esto significa que las mujeres son el motín de guerra, en este caso de los cárteles en fricción, en este contexto geopolítico. A partir del asesinato a estas mujeres se intercambian mensajes que por supuesto no solamente los entienden los cárteles vinculados, sino toda la población. El mensaje está claro. Podemos hacer con ellas lo que sea, ¿no? Y dentro de ese lo que sea, por supuesto, está quitar la vida. Una de las respuestas fáciles, de las salidas fáciles, pues, para entender este fenómeno y a su vez no permitir que nos atraviese y nos duela tanto, es que se lo merecían. Seguramente estaban vinculadas de alguna manera, directa o indirectamente, con los cárteles y demás. Y en principio no hay forma de que alguien se merezca un asesinato así. En segunda, pensemos en que la adhesión a la violencia, socialmente hablando, quiero decir, es multifactorial. Tampoco es que un día una amanezca con ganas de vincularse a la violencia y entonces tocas la puerta de un cártel y dices, ay, quiero formar parte de su organización. No es así. En muchas ocasiones las personas se ven orilladas a formar parte de, y esto asumiendo, insisto, que las mujeres víctimas de feminicidio fueran parte de los cárteles, cosa que no lo sabemos. Entonces me parece muy impreciso de entrada asumir que lo eran. Seguidamente, y evocando una vez más a Gayle Rubin con su propuesta
que explica, digamos, parte de la apropiación del grupo social mujeres, que tiene que ver con el tráfico de mujeres. En el fondo se trafican nuestros cuerpos a manera de motín, a manera de dar el ejemplo claro de que son propietarios de todo, incluyendo de las mujeres, ¿no? Como parte de sus bienes y servicios. Así de crudo, pues, como lo planteo, es una forma de entender este fenómeno. Me parece que también otra de las formas en que socialmente tratamos de ponernos un teflón, ¿no? Para precisamente no dimensionar y no sufrir tanto la situación que vivimos en nuestro país. Por un lado, se lo merecían. Por otro lado, esta insistencia en saber todo de las víctimas, ¿no? Su nombre, sus familiares, dónde vivían, a qué se dedicaban, si eran madres o no, etcétera, ¿no? Hay una insistencia que raya en lo morboso por saber todo de las víctimas, no así de los victimarios. Ustedes pónganse a pensar en toda esta explotación mediática bárbara, inhumana e irrespetuosa de los medios de comunicación frente a los feminicidios. Lo sabemos todo de ellas, no así de sus victimarios. De esta forma, ahí sigue el mensaje oculto, ¿no? De los victimarios no sabemos nada. El mensaje que se mantiene es: la próxima puede ser tú. Y no así el mensaje que en todo caso deberíamos tener muy claro: el asesino en potencia eres tú. Bueno, este fenómeno, por supuesto, es harto complejo. Me permití ofrecer algunos de los puntos que me parecen claves para dimensionar la magnitud de esto que estamos viviendo y en particular lo que está sufriendo el estado de Guanajuato en estos momentos. Muchas gracias. Bien, pues ahí tienen el punto de vista de Melissa Fernández, muy, muy interesante. El hecho hace un punto importante en el sentido de no vincular de entrada y de bote pronto a las mujeres con algún tipo de crimen organizado. Y también hace un énfasis en el sentido de que las autoridades no están visibilizando la violencia en contra de las mujeres. Y me parece que eso es muy cierto en lo que ha ocurrido al menos en el estado de Guanajuato. Voy a comenzar contigo, Marta Tagle. ¿Cómo has leído esta situación en el estado de Guanajuato? Hemos hecho una revisión y en lo que va de la semana, 13 mujeres han sido asesinadas en diferentes puntos del estado de Guanajuato. ¿Cómo lees esta tremenda situación en Guanajuato? Adelante, Marta. Pues me parece increíble que con este número de mujeres asesinadas no estemos realmente pues en una condición de indignación por lo que está sucediendo en el país, ¿no? O sea, hay una indiferencia ya con respecto al tema de la violencia en nuestro país, pero de manera muy particular de la violencia contra las mujeres. Lo que hay que decir es que a nivel nacional el número de la violencia contra las mujeres no ha disminuido, al contrario, todos los índices de violencia contra las mujeres han venido aumentando. Y pues esto hay mucha relación con que todos los gobiernos, y hablo en plural porque son todos los gobiernos locales, federales, estatales, no les ha interesado realmente implementar una política pública para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres. Hoy en día, por ejemplo, los refugios a casi medio año siguen batallando porque bajen los recursos que te dan para justamente atender a mujeres víctimas de violencia y ponerlas a salvo. Hace unos días lamentábamos la muerte de una activista en Puebla que luchaba por los derechos de las mujeres y que no había recibido medidas cautelares, y que de eso también se trata la política pública. Y en el caso de Guanajuato, pues seguramente Verónica podrá dar mucho mayor contexto, pero tienen ya muchos meses, años incluso, que están en medio de una violencia terrible en el Estado, que por supuesto ha costado la vida de hombres y mujeres, pero que en el caso de las mujeres además es importante señalar que está en medio de una guerra como lo que se ha vivido, porque también ya está documentado que a partir de esta guerra contra el narcotráfico que se inició en el 2007, la violencia contra las mujeres también aumenta, y que además también a través de datos de Data Cívica y de Intersecta podemos ahora decir que a 6 de cada 10 mujeres que asesinan en nuestro país se hace con armas de fuego, ¿no? Sí. En medio de esta guerra contra el narcotráfico que se inició en el país, las mujeres tienen al final de cuentas un papel de daño colateral. Y es lo que estamos viendo en Guanajuato. O sea, es como no les importa, es un daño colateral, o en el otro de los casos terminan siendo un botín de guerra porque utilizan el cuerpo
de las mujeres de diferentes maneras. Y son dos realidades que hay que poner ahí de lo que está sucediendo, no solamente en Guanajuato, sino en todo el país. Sí, bueno, la verdad es que concuerda mucho con lo que dice Melissa. Las mujeres desafortunadamente están siendo tomadas como botín, ya sea por parte de los grupos criminales que hacen pensar que pueden hacer con las mujeres lo que quieran sin importar más el hecho de que no sea visible esta problemática por parte de las autoridades. Hemos recogido, Verónica, partes informativos con muertes de mujeres, pero parece ser que nadie está analizando el tema desde las diferentes dependencias gubernamentales. ¿Por dónde abordas el tema, el difícil tema en Guanajuato? Adelante, Verónica. Coincido completamente con Marta y la primera persona que hablaba, Melissa, porque sí. Es un problema. Creo que tenemos que reconocer que desafortunadamente el problema está en todo el país. O sea, yo creo que este tema de más menos, por supuesto, es gravísimo, que en Guanajuato haya sucedido lo que sucedió en esta semana, lo que ha sucedido en los últimos 5 años, cómo se invirtió el fenómeno, pero lo desafortunado, lo grave, además de lo que decía Marta, que ya la sociedad también nos hemos acostumbrado, yo no, por supuesto, las que luchamos por esto, no todos los días luchamos porque no nos acostumbremos a esto, luchemos porque haya prevención, atención, sanción a la violencia, pero yo creo que en el país no hay un solo municipio, un solo estado, ni la federación ni el gobierno federal que se salven porque estén haciendo algo efectivo, que realmente estén preocupados por el tema y realmente estén haciendo algo efectivo. En todo el país hay una violencia generalizada, particularmente contra las mujeres, se ha ido extendiendo, como ya lo decía Marta, pero en el caso de Guanajuato, sí sabemos, tenemos 20 años haciendo el análisis de cómo ha pasado. Creo que diagnósticos hay muchísimos, no es un tema de diagnósticos, sabemos qué está pasando, en dónde se está focalizando, ha habido muchísimos recursos para diagnósticos, para protocolos, para capacitaciones, y lo que está clarísimo es que nada está funcionando, nada está dando una respuesta, el país entero está en alerta de género y no pasa nada, ¿no? No han disminuido los asesinatos, no han servido para mucho, es decir, nada de la política pública, ni federal, ni estatal, ni municipales está funcionando. Ninguna ha sido efectiva y los últimos 30 años ha habido avances en armonizar las leyes, pero vuelvo otra vez al caso de Guanajuato. ¿Qué está pasando? Tenemos 5 años, Guanajuato lo tenemos pues eso, súper radiografiado, los primeros 15 años era muy clarísimo, mayoría de asesinatos de mujeres eran en el ámbito privado, era violencia familiar, eran las parejas, exparejas, los motivos eran diversos, ¿no? Por supuesto nada con justificación, pero fue pasando de porque solo se enojó a porque le estaba diciendo que se iba a divorciar, que se iba a separar, a por estar peleando la pensión alimenticia para los niños, iba escalando, digamos. Llegó un momento como entre 2010 y 2012 que las mujeres llegaban a las libres diciéndonos, estoy viviendo violencia familiar, pero no sé qué hacer porque mi esposo o mi hijo son parte de una red o de una banda organizada que roba celulares, ¿no? O que roba las televisiones de plasma que roban en Celaya, por ejemplo, las tengo en mi casa, ¿no? ¿Cómo hacer esa...? Nada, creo que está ya también muy claro que no solamente en el país, en el estado, no solo no se ha atendido la violencia familiar, que estaba clara, que estaba focalizada, que estaba muy clarito que si había prevención, que si había atención especializada, que si había sanción, podríamos ir parando esto. No, incluso se fue al extremo. Guanajuato tuvo un vuelco en el 2015, donde la violencia generalizada está en el espacio público y cada vez más. Empezamos a ver, porque nosotras analizamos todos los días todos los asesinatos de mujeres, empezamos a ver cómo era una mujer y un grupo de hombres, ¿no? Estos que es correcto, mal decían, tiene que ver con el crimen organizado, que no es así. Hemos visto efectivamente que cada asesinato de mujer, no todos son feminicidios porque no cumplen con el tipo penal de feminicidio, pero sí tienen violencia de género estructural. Hemos visto en Guanajuato muy clarito 3 elementos. A ver. El tema de abuso sexual infantil,
violencia familiar que expulsa a las niñas, a las adolescentes a la calle, Ajá. que empiezan a consumir, que se embarazan y que después inevitablemente por todas sus condiciones van a empezar a vender, ¿no? Y que son el último eslabón de esa cadena, de esa gran cadena, y terminan siendo ellas o a las que sí meten a la cárcel o a las que asesinan. Entonces, estábamos viendo cómo era un grupo de hombres al que asesinaban y entre esos una mujer, y ahora está totalmente a la inversa. Grupos de mujeres y algo que está pasando en este último año en Guanajuato es la abuela, la mamá, la tía, la sobrina, generaciones completas de mujeres. En ningún caso, en todos los análisis, todavía podríamos decir que son las mujeres porque están participando en este tema de la criminalidad. Si algunas están participando, lo que sí tenemos claro por todo el análisis es que están en el último eslabón de esa criminalidad, que es la venta de droga al menudeo, ¿no? Y entonces no es un problema mucho más complejo, pero donde sí, lo que sí es común en todos los asesinatos y toda la violencia contra las mujeres en todo el país es la ausencia del Estado en su función principal de garantizarnos una vida libre de violencia en todos los espacios de nuestras vidas. Bien, voy contigo, Marta. Habla Verónica de la ausencia del Estado en este difícil tema. Pero también hay que hablar de la ausencia de la sociedad e incluso también de los medios de comunicación. ¿Te parece también que es importante poner sobre la mesa la participación que tiene la sociedad en general en este difícil tema, Marta? Pues yo creo que se ha apostado a esto, a la normalización de la violencia en nuestro país, y por eso es que para la mayor parte de la gente el tema ya de la violencia es indiferente, ¿no? O sea, escuchamos ya tantas noticias todos los días y hay muchas que ni siquiera nos enteramos, porque desafortunadamente estas son de las noticias que trascienden, de los datos horrorosos que salen por ahí, pero desafortunadamente incluso hay más datos de cifra negra, pues de personas desaparecidas de manera forzada, que nunca nos vamos a enterar exactamente qué pasó con ellos. Y sí, efectivamente me parece que como sociedad al final de cuentas tenemos un papel, pero para el papel fundamental del Estado es justamente de regular las relaciones con la sociedad. O sea, el papel central del Estado, para eso nos organizamos, para eso tenemos un gobierno electo, diputados electos, presidentes, alcaldes electos, es porque la función fundamental del Estado es justamente poner las reglas, las bases, las condiciones para que podamos convivir y garantizar la seguridad. Si ese Estado está ausente, no importa lo que hagamos como sociedad, porque como bien decía Verónica, como sociedad civil organizada, la que está, hace todos los días una gran cantidad de esfuerzos por justamente atender, por buscar, porque haya sanciones. Todos los días estamos haciendo cosas, pero el que está fallando es el Estado. Y por eso es que en todos estos casos podemos hablar de violencia feminicida, porque el Estado no está cumpliendo con su responsabilidad de prevenir y atender violencia contra las mujeres. Si el Estado existiera, cuando una mujer está siendo violentada desde niña o adolescente e interviene para que ahí se corte el círculo de violencia en la escuela, en el sector salud, o cuando una mujer va y pone una denuncia y se le atiende, desde ahí se cortaría la violencia, pero las mujeres están totalmente en indefensión. Y entonces, pues en la sociedad simple y sencillamente dice, ya para qué denuncio, ya para qué hago, si no va a pasar absolutamente nada. Y el gran problema de la violencia contra las mujeres es la impunidad. Mientras no se castigue a las personas responsables de ejercer violencia, sea en el ámbito familiar, sea en la calle, sea en medio de esta guerra contra el narcotráfico, simple y sencillamente se cree que se puede hacer lo que se quiera. La vida de las mujeres no les importamos porque no hay una sanción. Y entonces no es un problema de la sociedad que ya vea con indiferencia esto, sino que simple y sencillamente pues también la sociedad está en medio de una gran cantidad de problemas cotidianos, de ver cómo se gana la vida día a día, ¿no? De cómo sale a trabajar y a ganarse el día y llega y prende la noticia en la noche y se entera de esto y le cambia y ve algo de entretenimiento, porque tiene muchos problemas en la cabeza. Pero a quien sí le corresponde es al Estado, y cuando hablamos del Estado hablamos de los gobiernos, hablamos de los legisladores, hablamos del Poder Judicial, que no están cumpliendo con su tarea y que están generando que la impunidad sea la que permita que cada día violenten y asesinen a más mujeres independientemente del espacio en el que nos movamos.
Y tenemos, por supuesto, que hacer tenemos que hacer precisamente que todas las herramientas que tenemos para ello de la parte gubernamental funcionen, pero también están mandando un mensaje muy negativo, Marta. ¿Qué te dice rápidamente el tema de Devani Escobar y lo que acaban de dar a conocer precisamente hoy, de hacer pues un segundo dictamen de autopsia, cuando es un tema que debería estar resuelto lo antes posible, un asunto que tuvo todos los reflectores, obviamente, a nivel nacional y que de manera muy aseada pudo haber sido, pues, digamos, una buena investigación para dar a conocer a toda la sociedad que podrían confiar en sus instituciones. Y la verdad es que el mensaje es completamente distinto. Esto obviamente también le pega precisamente a las mujeres y a quienes están desconfiando cada vez más de las autoridades. ¿Qué te amerita algún comentario este tema de Devani Escobar? Sí, pues mira, nuevamente estamos frente a un sistema de justicia que no está sirviendo para que las mujeres accedamos a la justicia. Las fiscalías que luchamos porque fueran autónomas e independientes para que el poder político no se impusiera, pues me parece que se hicieron de alguna manera independientes del gobierno, pero siguen dependientes de los grupos de poder, de los grupos fácticos en cada uno de los estados y a quien menos le hacen justicias a las personas. En todos los estados estamos teniendo siempre, o sea, también como dice Verónica, diagnóstico hay en todos lados. Sí. El principal problema que hemos tenido de las mujeres en el acceso a la justicia está en las fiscalías. Ahora fiscalías, antes procuradurías, era lo mismo. El Ministerio Público nunca le ha generado condiciones a las mujeres para que puedan acceder a la justicia. El caso de Devani ha sido un desaseo total, filtraron información de manera parcial, buscaron victimizar, nunca hubo coordinación con la Comisión ni estatal ni nacional de búsqueda, ¿no? Entonces fueron generando todo un panorama de dudas e incertidumbre que difícilmente nos va a conducir a la verdad. Pero vemos el caso de Cecilia Monzón en Puebla y es lo mismo. Sí. La fiscalía simple y sencillamente ahí al revés, no ha dicho absolutamente nada y permite que el gobierno estatal presuma un asunto político sin tampoco tener, ¿no? O incluso diciendo que son sicarios, ya dando por hecho que hay ahí delincuencia organizada de por medio, Claro. Cuando no se ha dado la investigación. Entonces, en todos los casos, antes y ahora, las fiscalías han sido el principal problema de las mujeres para acceder a la justicia. Las policías y los ministerios públicos son el principal problema, donde debería de estar la inversión pública, es decir, la política pública para que se atendiera ese tema, y simple y sencillamente vemos que las fiscalías no están funcionando tampoco, responden a ciertos intereses que no son los intereses de acceder a la justicia, protegen a otros, protegen a los poderosos, y ahí están los resultados. Bien, voy contigo, Verónica. Aterrizando el tema de la fiscalía en el estado de Guanajuato, tú has seguido muy de cerca pues los trabajos que se realizan en ese sentido con el fiscal Carlos Amarripa Aguirre. ¿Cómo ves las actuaciones de la fiscalía? Y bueno, no solamente de la fiscalía, también de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Guanajuato y por supuesto los institutos de la mujer. Pareciera que nadie está viendo este tema. El asunto de los asesinatos a las mujeres es como si simple y sencillamente van junto con pegado en todos los hechos delictivos, pero nadie parece estar pendiente de lo que está ocurriendo con las muertes violentas de las mujeres en el estado. ¿Cómo ves la actuación de la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública? Adelante. Creo que es súper importante este vínculo y creo que todavía no se logra. En general las fiscalías, y la Fiscalía de Guanajuato no es la excepción, diciendo, bueno, a mí me toca investigar cuando ya se cometen los delitos, sí, ¿no? Entonces, alguien tiene que hacer el trabajo de seguridad y de prevención, como es la Secretaría de Seguridad Pública, y para eso se han desarrollado ya en todo el país, incluido Guanajuato, lo de las policías de género, que tampoco, pues dan una respuesta muy inmediata, pero no estamos dando la respuesta, no se está dando la respuesta estructural. En el caso de Guanajuato, y lo digo pues porque además me consta con ellos, es con la Fiscalía de Guanajuato con quien estamos revisando todos los días, haciendo el análisis de contexto del caso por caso, ¿no? Pero no basta eso. O sea, tiene que haber una investigación y en eso sí la Fiscalía, porque ha sido mucho de nuestro trabajo. Ay, perdón. ¿Qué pasó, Vero? Se me cayó el micrófono. Se te cayó el chícharo. Mucho de nuestro trabajo, el que se vaya perfeccionando la investigación con enfoque de género, de derechos humanos, el análisis de contexto para cada caso, ¿no? Pero no alcanza con eso. Entonces, nosotras, por ejemplo, estamos diciendo, ya debería haber
una política criminal de investigación entre la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía, porque está muy clarito, se repiten. Donde la seguridad pública tiene los focos rojos de la criminalidad, se repiten los asesinatos de mujeres. Entonces, ¿por qué no pasa una acción coordinada? Yo creo que la muy mala noticia es que, y yo lo he dicho muchas veces y lo sigo diciendo, son las instancias de las mujeres, los institutos de las mujeres, ni el federal, ni los estatales, ni los municipales, incluso se quedaron muy en corto solo con el tema de violencia y en un momento incluso atendiendo cuando decíamos no les toca atender. La falla estructural es que hay una incapacidad del gobierno para coordinar, para todos los gobiernos de coordinarse para ser efectivo. Por ejemplo, como bien dice Marta, sí, la investigación y la sanción podría prevenir, pero también la cero actuación de los municipios en la política pública preventiva. Los municipios sienten que nadie les habla, porque también nuestra gran interés e ilusión era como caminar hacia que dejen de matar a las mujeres, dejar de contar muertas. Necesitamos que se prevenga, que ya no haya violencia, pero estamos muy lejos de eso porque ni funciona la sanción, es decir, la sanción no está haciendo como tiene que ser porque no hay una investigación, pero no es solo la sanción, no es solo la investigación, es la prevención en materia de seguridad pública, la prevención en toda la estructura gubernamental en todos los niveles. Entonces, otra vez el Estado sin idea, sin coordinación y tirando hartos recursos a la basura. Sí, y bueno, voy contigo, Marta, ya a medida de conclusión. Si no funciona esto, entonces, ¿qué sigue? ¿Cuál tendría que ser la ruta crítica, pues, para detener esta difícil situación de violencia contra las mujeres? Sé que es muy difícil plantear una situación en ese sentido, pero por lo menos, pues, obviamente se tiene que trazar, como ya lo menciono, alguna ruta. ¿Qué sigue? ¿Qué hay que hacer? No solamente por parte de las autoridades, sino también por la sociedad en general. Adelante, Marta. Sí, pues como decía también hace un rato Verónica, estamos en alerta nacional, estamos en una emergencia nacional porque está el número de mujeres que están asesinando, la forma en que las están asesinando, cada vez además más jóvenes, y como ella dice, incluso de todas las generaciones de una familia, no puede quedar simple y sencillamente en a ver qué hace el gobierno. Obviamente el gobierno no va a querer nunca decretar una alerta nacional, pero creo que las mujeres nos tenemos que sumar para exigir esto, porque además, como bien dice, ya tampoco hay que inventar el hilo negro, ni hacer más diagnóstico, ni no. O sea, incluso la Ley General de Acceso, cuando fue diseñada, planteó una ruta, una gran cantidad de políticas públicas en las que ningún gobierno, desde que tenemos la Ley de Acceso, que es desde 2007, le ha querido invertir para que haya el diseño de una política pública a nivel municipal, estatal y federal que prevenga, atenda y sancione la violencia contra las mujeres. Pero para eso hace falta, sin duda, gobiernos con voluntad, porque implica que cada uno en la esfera de su competencia haga lo que tenga que hacer para que primero se prevenga la violencia, para que cuando hay situaciones de violencia se atienda de manera oportuna, eficaz, se le ponga un alto, y cuando se haya ya dado, se pueda sancionar y se manden medidas y mensajes de que realmente la violencia tiene una sanción. Mientras tanto, todo van a seguir siendo discursos. Desafortunadamente oigo a los políticos diciendo, es que la estrategia ha sido efectiva porque hemos reducido unos números. O sea, disminuyen de un mes a otro a veces dos mujeres asesinadas menos y dicen que ya funcionó la estrategia. Al siguiente mes tenemos 11 más. No es verdad, que no se engañen. Lo que estén haciendo no está funcionando porque simple y sencillamente todo es parcial, todo es pequeñito, todo es para ver si lo que me sobra lo invierto para el tema de las mujeres, pero generalmente no lo hacen. Entonces, me parece fundamental que las mujeres, hoy más que nunca, ante esta amenaza que significa la violencia en nuestras vidas, porque ninguna estamos a salvo, levantemos la voz unida para exigir realmente una alerta nacional, porque nos están matando y nos queremos vivos. Vero, habla Marta de una alerta nacional de la necesidad de ello y también el hecho de que, igual que los hombres, pues mañana podríamos simple y sencillamente no regresar a casa debido a la violencia que se vive en todo el país. Pero a modo de conclusión, también sé que es muy difícil, pero ¿qué es lo que hace falta para tratar de solucionar este tema? Adelante, Vero.
Yo a veces ya no sé qué más hacer con los gobiernos, porque de verdad no entienden. Creo que hemos hecho de todo, hemos exigido, pero lo que sí sé, y creo que por ahí va, lo que sí sé, y siempre se los digo cuando me toca hablar con gente del gobierno. A ver, porque qué curioso, cuando una mujer víctima de violencia familiar, feminicida, homicidios, asesinatos, llega a las libres y hacemos todo lo que tenemos que hacer, la acompañamos, podemos acceder a la justicia y es con ustedes, con esa estructura. ¿Y qué pasa? Como decías, el caso de Devani nos demostró, imagínense si estaba la luz pública. Ajá, Y claro. que estaba la luz pública Sí. no hicieron o lo hicieron todo mal, pues con todas las demás es que no hace nada, ¿no? O sea, lo único que nos demostraron es que la sociedad tenemos la razón, que no hacen su trabajo, que no saben hacer su trabajo, que no les importa, que el dinero quién sabe qué pasa con él. Entonces, lo que sí sé es que la exigencia, la evidencia, esto de que las mujeres ahora estén exigiendo todo, lo estén tirando todo, estén gritando todo, estén denunciando por todas las vías, sí está funcionando en términos de que las mujeres ya no se están quedando calladas y estamos arrinconando a los gobiernos, pero todavía no logramos que ellos cumplan con su función principal de garantizarnos la seguridad. Entonces, a veces no sé qué hacer con ellos, pero lo que sí sé es seguir con las mujeres con las que sí podemos sacarlas de esas violencias, pero no nos toca a la sociedad civil, lo hacemos porque alguien tiene que hacerlo cuando ellas llegan con nosotras. Entonces creo que es por ahí, como decía Marta también, con la organización masiva, y también creo que el movimiento feminista nos tenemos que poner de acuerdo en una estrategia de exigibilidad a todos los gobiernos, de no seguir contando dónde matan más, porque entonces ahí está más grave. Nos están matando en todo el territorio mexicano. Muchísimas gracias, quiero agradecerte muchísimo que te hayas tomado este tiempo para platicar con nosotros. Verónica Cruz, directora del Centro Las Libres aquí en Guanajuato. Muchas gracias, Vero. Gracias, buenas noches, un gusto siempre. Un gusto, Marta. Marta Tagle, muchísimas gracias por tomar tiempo de tu agenda y platicar con nosotros en el estado de Guanajuato, y un mensaje que por supuesto va para todas las mujeres en el país. Gracias, Marta. Gracias a ustedes, hay que seguir hablando de esto. Y bueno, nosotros nos vemos y escuchamos mañana, contrapunteros. Cuídense, por favor. Hasta luego.